Dios les bendiga. Qué gusto de poder estar de nuevo aquí en su programa La Voz de la Verdad, transmitiendo desde los estudios aquí, conectado con ustedes. Le damos la gloria y la honra a Dios porque ¿cómo no poder darle la gloria y la honra si nos ha regalado un precioso y hermoso día? Y el estar conectado con ustedes por las redes sociales, para mí es un privilegio el poder compartir esta palabra que es viva y eficaz, una palabra que cambia, que transforma. Por eso el programa se llama La Voz de la Verdad, basado en Juan 8:32, que conociendo la verdad íbamos a ser libres. Y en Cristo tenemos libertad de todas maneras. Y en este día yo quiero compartir una palabra que quiero que se queden con ella. Una palabra donde pueda llegar, no con mis propias palabras, sino palabras que Dios ponga en mis labios, sin ofender a nadie, sin criticar a nadie, porque este programa ha sido diseñado solamente para edificar a cada uno de ustedes, no para contender en conocimiento teológico o bíblico, en qué yo creo, en qué tú crees, qué es lo que tú piensas, qué es lo que yo pienso. No, aquí estamos para compartir la palabra. Y recordemos que la palabra de Dios no es para contienda. Nosotros no podemos discutir, ni pelear, ni enojarnos, ni molestarnos por hablar de la palabra. Otros tienen otra creencia, hay que respetarla. Como dice la palabra de Dios, que el único que convence al hombre y a la mujer se llama Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento, la manera de vivir de nadie. Solamente esta palabra que fue escrita para que nosotros seamos buenos administradores de nuestra vida. Y otra cosa que yo siempre lo repito aquí en el programa es, la Biblia, este libro, no es diseñado para cristianos. Esta Biblia es para todo ser humano, porque aquí nos habla cómo podemos mejorar nuestro comportamiento, cómo nosotros podemos ubicarnos, cómo nosotros podemos vivir. Por eso no es solamente para evangélicos, sino para todo ser humano, tanto pequeños, adolescentes como adultos y ancianos. Por eso la palabra de Dios dice que no cambia, sino que es por siempre. Y en esta hora yo quiero compartirte una palabra en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 27, que de verdad he estado estudiando, he estado meditando en esta palabra y dice así la palabra. Yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 27 en capítulo 1 de Filipenses, hablando Pablo aquí, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que quiero compartir el día de hoy es la primera parte, la parte A del versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí a los de Filipos o a los filipenses, como le llamamos? Es un comportamiento, no de palabra, un comportamiento de hecho. Si nosotros nos basamos en la Biblia, recordemos que Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Si vemos desde Génesis, Dios le da órdenes ¿a quién? A Adán y a Eva. Después sigue la descendencia. Vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a muchos hombres de Dios que Él mismo escogió. ¿Para qué? Para que pudieran enseñar su palabra. Y aquí el apóstol Pablo está hablando una realidad, porque en la iglesia de Filipos estaba totalmente un desorden, porque como hoy en día, no vamos a hablar de la iglesia de Filipos, porque yo ni estuve ahí, yo creo que ninguno de nosotros. Vamos a hablar de lo que hoy en día está sucediendo en el pueblo de Dios, o en las iglesias, o en el cristianismo. Vamos a hablar del evangélico. Que muchas veces de nosotros hablamos tan bonito de Jesús, hablamos tan bonito la palabra,
pero nuestro comportamiento dice lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Yo hoy en día veo cristianos peleándose, cristianos amargados, cristianos guardando rencor, cristianos haciéndole daño a las demás personas, cristianos con críticas, con murmuraciones, cristianos que odian a los demás. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los de Filipo, a los filipenses, que se comportaran de la manera que representaran dignamente el evangelio de ¿quién? ¿Del apóstol Pablo? No, el evangelio de Jesucristo. Es por eso que hoy en día no es que el evangelio haya cambiado. El evangelio es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Nosotros que hasta me puedo atrever a decir, hemos corrompido la palabra de Dios. En el aspecto de no vivir lo que nosotros hablamos. Nuestro comportamiento muchas veces la gente ve y nos dice, tú eres cristiano o tú eres cristiana, porque no es lo que nosotros hablamos, como yo hablaba hoy con mi primo, con un primo que nos está visitando, que no es lo que nosotros hablemos. La gente ni toma atención a lo que nosotros hablamos, sino nuestro comportamiento o el diario vivir. La gente está pendiente de los evangélicos. Y déjame decirte que muchos ojos están puestos en ti, muchos ojos están puestos en mí. Cómo yo me comporto, cómo yo ando, cómo yo hablo, cómo yo, es mi diario vivir. Por eso el apóstol Pablo está aconsejando a los filipenses que se comportaran de una manera que sea digno del evangelio de Cristo. Y en estos tiempos, vuelvo a decir, la corrupción espiritual está al orden del día. Porque a veces hablamos de los políticos que son corruptos, pero en el evangelio hay corrupción. Donde hay un aprovechamiento que no es bíblico, donde sacan tantas, podría decir, perdonando la palabra, tantas boberías que no son bíblicas, que se comportan de una manera tan desordenada que la gente ya ni quiere saber nada del evangelio. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, y me voy a incluir yo también. Y es la palabra de Dios que nos confronta a nosotros y nos ordena a nosotros a llevar una vida ordenada, una vida que sea digna del evangelio. Porque recordemos, el evangelio es paz, el evangelio es tranquilidad, el evangelio es lealtad, el evangelio es amor, el evangelio lo cubre todo. El evangelio no es disparates que hoy en día están sacando. El evangelio es ayudar a los demás. El evangelio es echarle la mano a aquel que lo necesita. El evangelio es levantar a aquel que está caído. El evangelio es ayudar a la gente en necesidad. Tal vez nosotros no vamos a ayudar a toda la humanidad o a toda la gente, pero todo aquel que Dios nos pone de frente en nuestro caminar, debemos de ayudarle. ¿Cuánta gente en necesidad en los hospitales, en las cárceles? Gente que a veces no tiene ni qué comer y nosotros guardando y guardando y guardando dinero en los bancos o haciéndonos de posesiones materiales, invirtiendo en cosas terrenales y no invertimos en el reino de Dios. Y hay cosas que a mí me llama mucho la atención y con esto yo voy a cerrar. La iglesia de Jesucristo, que no tenemos opción. La iglesia de Jesucristo no es que nosotros vamos a decidir, no. La iglesia de Jesucristo tiene un reto tan grande delante de Dios y delante de la humanidad de tener un buen comportamiento. Porque si nosotros andamos con este libro, muchas veces lo ponemos acá, muchas veces lo andamos aquí, o muchas veces lo andamos en nuestro maletín en cualquier lugar. Y muchos lo hacemos por apantallar de ser cristiano.
Pero interiormente nosotros mismos pensamos y nosotros mismos sabemos que por dentro nosotros está totalmente vacío. No hay nada de Dios en nosotros. Porque nosotros carguemos una Biblia, porque nosotros vayamos a una iglesia, eso no te hace ser cristiano. Lo que te hace ser cristiano es cuando tu comportamiento va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No es lo que tú hables, no, es tu vida. Tu vida lo dice todo. Cómo tú te comportas en tu casa o en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en cualquier lugar donde tú estás la mayoría del tiempo. ¿Qué dirán tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela? O en la misma iglesia, o en tu misma casa. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué opinan de ti? ¿O qué opinan de mí? ¿Porque me miren con una Biblia? No. Es por lo que yo haga, mis actos, mis hechos, mi manera de vivir. Por eso, con esto vuelvo a repetir, voy a cerrar. Por eso Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sabiendo y teniendo ese conocimiento de que nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra, los que la gente espera que nosotros seamos diferentes, porque la gente está ansiosa de Dios. O tal vez no tanto la palabra ansiosa, sino tienen una necesidad de Dios. Pero los representantes de Dios aquí en la tierra, no estamos haciendo el trabajo que deberíamos de hacer. No estamos desempeñando la labor de lo que hace el embajador de un país en otro país. Recordemos que el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios es celestial, pero se ha establecido aquí en la tierra, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar esa esperanza a la gente. Y tenemos el privilegio, mira lo que te digo, tenemos el privilegio tan grande, tan enorme, que no hay palabras cómo escribir, de que Dios te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Para qué? Para que llevemos este mensaje de esperanza a la gente. ¿No crees que es un privilegio? Es un privilegio. Yo lo tomo de esa manera, porque el evangelio no es carga. El trabajar para el reino de Dios no es ninguna carga, sino es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros llevemos esas buenas nuevas de salvación, de cambio, de transformación en las personas. Vuelvo a repetir, no es lo que tú hables, no es lo que yo hable, o no es lo que el pueblo de Dios hable, sino es cómo nosotros vivimos y llevamos nuestra vida. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Es ahí donde se enfoca la gente. Así que terminamos con el programa. Que Dios te bendiga. Y ha sido un placer, un privilegio de poder compartir contigo estos minutos basados en Filipenses 1, versículo 27. Dios te bendiga en esta hora.